Hola, mi nombre es Felipe Hunter y yo soy psicoterapeuta. El día de hoy les tengo un video especial de esa serie de Desmitificando el Psicoanálisis sobre la técnica psicoanalítica, hablando de aquello a que se le tiene miedo del psicoanálisis, ¿vale? Bueno, pues muchas veces he escuchado algunos comentarios que dicen que el psicoanálisis o que la psicoterapia en general pues no sirve para nada, que mejor me voy a un bar, que mejor hablo con amigos, ahí ni siquiera me van a cobrar, y por esta clase de comentarios es que surge este propio video, ¿vale? Ya saben que en este canal vemos temas de salud mental, de psicología y sobre todo de psicoanálisis, así es que hoy vamos a hablar de esa diferencia entre por qué mejor ir a la psicoterapia, ya sea psicoanalítica o no, y en diferencia a ir con un amigo, ¿no? A diferencia de ir con un amigo, y cuáles son los beneficios, cuáles son las diferencias, y sobre todo, qué es eso de la técnica psicoanalítica. Así que déjame un like si te gustan los videos, ¿vale? Bueno, pues ¿cuál sería la diferencia principal entre ir con unos amigos a un bar o hablar con amigos y entrar a un proceso psicológico? En primer lugar, si tú vas a un bar, pues vas a estar en un estado alcoholizado y eso pues ya va a ser un poco extraño para hablar de tus problemas. Seguramente vas a expresarte mucho, vas a llorar mucho, pero ahí se va a quedar, ¿no? No va a haber un trabajo, una reflexión, y simplemente vas a pagar ese dolor por medio de la anestesia que nos da el propio alcohol. Entonces, pues por supuesto que en ese lugar pues no se va a trabajar con nada de tu propia historia, ni mucho menos, simplemente vas a hacer catarsis y quizá pues vas a tener un poquito de bienestar a partir de la expresión, pero pues que al día siguiente todo lo que te estaba generando un problema va a ser exactamente igual. Entonces, en ese sentido pues no te va a ayudar mucho. Por otro lado, si vas con un amigo que no te va a cobrar, pues sí, seguramente no te va a cobrar por escucharte, pero seguramente te pueda poder juzgar, te va a no escuchar, te va a tener una respuesta que no va a saber qué decirte, va a estar incómodo, se va a preocupar más de lo que te puede ayudar, y por supuesto que no vas a tener un espacio realmente para que tú puedas expresarte. Y en eso consiste precisamente ir con un psicoterapeuta, con un psicólogo, con un psicoanalista. En cualquiera de las corrientes psicológicas siempre vamos a tener un espacio donde nosotros mismos podemos ir y hablar sin preocuparnos de que la otra persona nos va a juzgar. Por supuesto que es un profesional y si es profesional no te va a juzgar. Si tú has estado en una sesión psicológica de cualquier corriente y sientes que te han juzgado, entonces seguramente podríamos decir que el psicoterapeuta podría estar cometiendo un error, porque aquí no se trata de juzgar ni de decir que estás bien o que estás mal, simplemente de dar un espacio para la expresión, y a partir de esa expresión del paciente, pues que se pueda trabajar con ello a medida que se van cuestionando, que se va interviniendo, que desde cualquier corriente psicológica se llega dependiendo de la técnica, por supuesto, a intervenir con ese paciente, ¿vale? Entonces, en primer lugar, vas a tener un espacio para ti, un espacio donde nadie te va a juzgar y donde vas a poder hablar de todo lo que pasa por tu mente. Y a partir de que lo plasmas, hay una especie de organización de tu propio pensamiento que ya desde ese espacio en donde estás expresándolo, ya se empieza a organizar, y por supuesto con las preguntas, con las intervenciones, se va a extender esa organización, y sobre todo esa expresión se va a dar de una manera más prolongada, más natural, y te vas a sentir mucho mejor porque no te van a juzgar y sobre todo te vas a sentir escuchado, y eso ya es bastante. Y posteriormente a eso ya viene el trabajo por medio de preguntas, por medio de técnicas, por medio de diferentes cuestiones. Ahora bien, y aquí ya vamos a empezar a dirigirnos a esta cuestión psicoanalítica, porque muchas veces he escuchado en redes sociales y sobre todo youtubers y cosas así que dicen que el psicoanálisis que mejor cognitivo-conductual, y pues únicamente se la pasan repitiendo lo que dijo un psicoterapeuta cognitivo-conductual que le tira al psicoanálisis, sin verdaderamente cuestionarse y sin verdaderamente saber en qué consiste un proceso psicoanalítico. Y por eso aquí les voy a decir
cuál es la técnica psicoanalítica o las técnicas psicoanalíticas. Obviamente no vamos a hablar de todas, sino este video sería de 3 horas, pero a lo mejor de lo básico, ¿vale? Y vamos a comprender que la regla original del psicoanálisis y la regla de oro y la regla que siempre se respeta y sea de cualquier tipo de corriente psicoanalítica se va a dar es la asociación libre, que consiste en que el paciente tiene, o el analizante, si lo quieres ver desde otra concepción, el analizante tiene que llegar y hablar de lo primero que pase por su mente, ¿vale? Esa es la primera situación, que el paciente llegue y diga lo primero que se le ocurra. Y a partir de que dice lo primero que se le ocurra y que fluyan las ideas de manera libre, pues se va a empezar el trabajo. Y por supuesto, para que no haya un problema con esta fluidez y que el paciente se pueda expresar de una manera más natural y tranquila, pues vamos a evitar todos los juicios, tanto los del terapeuta como sobre todo, y los más difíciles, los juicios que el propio paciente pueda tener sobre sí mismo y sobre su propio discurso. Es decir, que digas que no tiene sentido esto que estoy diciendo, es que no tiene un orden cronológico, es que me quiero decir o en qué nos quedamos en esta sesión, en la sesión pasada, quiero continuar ahí. Ese tipo de situaciones son las que hay que evitar y simplemente que el paciente se deje llevar por sí mismo. Y eso ya es bastante, ¿no? Esa es la regla fundamental del psicoanálisis y que ya sea cualquier corriente psicoanalítica es como se va a expresar. Ya hemos visto en otros videos de Desmitificando el Psicoanálisis, que aquí les voy a dejar la lista de reproducción, que dentro del psicoanálisis hay diferentes corrientes, ¿no? Está la freudiana, que es la original, la básica, y que por supuesto ha ido evolucionando desde el mismo Freud y hasta la actualidad se sigue revisando como para ir profundizando en esta práctica. De ahí se desprenden pues, las corrientes psicoanalíticas, que son los postfreudianos, que podemos encontrar ahí a Klein, a Lacan, a Anna Freud y la escuela que funda la escuela norteamericana, la escuela del yo, y cada uno de estos va a tener diferente esquema de intervención dependiendo de su propio marco teórico. Y por supuesto, después de Klein vino los postkleinianos, que serían Bion, que serían Mercer, que serían pues todos los que siguen. Y en Lacan también tenemos los que le siguieron a Lacan, como podemos encontrar por ahí a Miller, a Laplanche, a Pierre Albanier, entre muchos otros. Y por supuesto cada uno de estos personajes va a ir poniendo parte de su propia subjetividad a la propia intervención, ¿vale? A la propia cuestión de interpretación dentro del marco de referencia de su propia práctica clínica psicoanalítica. Sin embargo, todas, hasta la escuela del yo, tienen que pasar por esta regla fundamental, la que ya les dije. Que el paciente diga lo primero que pase por su mente sin juzgarse a sí mismo, ¿vale? Eso es lo fundamental y lo que va a consistir cualquier psicoanálisis, ¿vale? Ahora bien, dentro del mismo psicoanálisis, Freud pone esta regla como la fundamental, la inquebrantable y la que no se va a mover. Pero dentro de su técnica, que lo pone en el volumen 12 de las obras completas de Freud, pues todas las cuestiones de técnica psicoanalítica, vamos a encontrar que dice: estas son las reglas que me han funcionado como en una especie de encuadre psicoanalítico. El encuadre que marca Freud en la técnica y que por supuesto él lo marca de una manera flexible diciendo esto es lo que más me ha servido a mí, pero si tú como psicoanalista encuentras otra manera de trabajar que te sea más eficiente, puedes hacerlo posible, ¿vale? Y obviamente dinos para ponerlo en práctica también. Entonces las sesiones duran entre 45 y 50 minutos. Si el paciente llega tarde, esos minutos no se reponen y esto es con el sentido de vencer la resistencia, ¿no? O en otro video vamos a ver con más detalle qué es la resistencia. Sin embargo, aquí vamos a entender que hay momentos en los cuales nosotros como pacientes, como nuestros propios analizantes que somos, nos vamos a resistir a mejorar o a resistir al propio proceso porque estamos encontrando cuestiones muy fuertes en nosotros y eso hace que en otro momento lleguemos tarde a la siguiente sesión, ¿no? Fue algo tan fuerte que a la siguiente sesión
me sentí un poco incómodo y entonces ya no quiero hablar de eso. Y entonces llego tarde. En ese sentido es que se hace esa regla, ¿no? De que si el paciente llega tarde, esos minutos no se van a reponer. Pero por supuesto, si el analista es el que llega tarde, que pues a veces pasa, pues por supuesto que esos minutos sí se van a reponer y por supuesto el analista tendrá que analizar qué es lo que lo llevó a llegar tarde al propio proceso con su paciente, ¿vale? Ahora, otra regla que tiene el mismo sentido es que no hay cancelación. Si el paciente tiene un accidente o tiene una situación y te cancela un día antes o el mismo día, pues esa sesión se tendrá que pagar y no se va a reponer. Y tiene la misma intención como vencer la resistencia misma, ¿no? Porque por supuesto, si el paciente se da cuenta que aún así, aunque falte únicamente, pues va a perder la sesión, pues entonces deja de faltar y se compromete aún más a su propio proceso, ¿no? Y ahí es donde esta técnica es bastante funcional, ¿no? Como este modelo. Por supuesto, pues si hay algo programado, ya es cuestión de cada psicoterapeuta o cada psicoanalista decir si lo va a reponer, si no lo va a reponer, si se puede cancelar o no, pero normalmente no hay este tipo de cancelación. Ahora bien, otra cuestión por las cuales no hay cancelaciones y que también se tiene que tomar en cuenta, pues es el propio tiempo del analista. Nosotros hacemos un compromiso con nuestros pacientes en el cual decimos, pues nos vamos a ver todas las semanas en este horario. Pon tú los jueves a las 5:30, ¿no? Que todos los jueves a las 5:30 yo subo un video acá. Entonces, todos los jueves a las 5:30 vamos a tener un video. Y pues nosotros cancelamos todos los compromisos y no podemos ocupar ese tiempo para dárselo a otro paciente, porque ya tenemos ese compromiso. Entonces, por respeto al propio tiempo también del propio analista, es que no hay cancelaciones y se tiene que pues respetar, ¿no? Sin embargo, estos ya son aspectos técnicos que ya también, como dijo Freud en el volumen 12 de técnica, pues se puede ser un poquito más flexible y ya es cuestión de cada quien si lo hace o no, pero por supuesto que tenemos que tomar en cuenta siempre estas cuestiones resistenciales en todo proceso psicoanalítico, ¿ok? Ahora bien, en cuestión de la duración del proceso, hay la técnica lacaniana va a variar, porque ahí, si bien las sesiones también duran entre 45 y 50 minutos, también hay momentos y una técnica específica que se llama la escansión, en la cual cuando hay un cierto goce que se manifiesta de una manera muy notable y fuerte, en ese momento para generar un corte, se detiene la sesión. Un corte simbólico que va a ser obviamente una cuestión de movimiento en el propio paciente acerca de ese goce. Entonces, ahí, a pesar de que vayan 3 minutos de la sesión, si ahí se manifiesta, hay psicoanalistas lacanianos que llegan a hacer el corte, ¿no? O que fueran 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos de la sesión, porque eso es lo que dicta la propia técnica lacaniana, ¿vale? Y pues por supuesto tiene toda una razón de ser. Sin embargo, no es algo que se vea en otro tipo de intervención como un psicoanálisis más freudiano, más kleiniano o de la escuela del yo norteamericana, que pues realmente de esas de la que menos sé. De la escuela del yo norteamericana es la que menos me ha apasionado, la que menos me he involucrado. Sin embargo, pues de todas las demás, pues más o menos le sé y sí puedo decir que tienen bastante funcionalidad y que ya es cuestión de cada quien, de cada psicoanalista, saber desde qué marco está interviniendo y con qué razón, ¿vale? Por supuesto que esto tiene que ver con todos los estudios que hemos hecho, con toda la técnica, sobre todo con todo nuestro análisis, que eso es súper importante, ya que todas estas técnicas, pues si lo ven, es muy sencillo, se escucha fácil, pero para hacer una aplicación de esto, pues son años de psicoterapia del propio analista, del propio psicoanalista, tiene que ir a su propio análisis, años de estudio y sobre todo años de experiencia clínica, ¿no? Dentro del psicoanálisis se tienen que respetar 3 pilares, que son la teoría, ¿no? Los años de lectura, la supervisión y el propio análisis del psicoanalista. Y eso es lo que sostiene, por supuesto, la práctica clínica y donde tenemos que estar los psicoanalistas o los que nos dedicamos a esto desde un marco teórico psicoanalítico muy, muy aplicados,
¿vale? Y bueno, aquí queda pendiente todos los modelos de intervención dentro del psicoanálisis que también van a tener todos sus aspectos diferentes con la técnica de cada autor. Pero para eso, pues sí, vamos a necesitar muchos videos más, así es que más adelante los tendré. Bueno, si llegaron hasta acá, les voy a pedir que se suscriban o que comenten qué les parece esta técnica psicoanalítica y por qué creen ustedes que le tengan tanto miedo al psicoanálisis. Ponmelo en los comentarios, ¿vale? Por lo pronto, yo me voy, pero les recuerdo como siempre que quien trabaja con su propia salud mental vive mejor y se atreve a enfrentar sus propios deseos. Hasta el siguiente video.